Quiero leer la palabra de Dios en Marcos capítulo 2, versículo 15. Y sucedió que estando Jesús sentado a la mesa en casa de Leví, muchos recaudadores de impuestos y pecadores estaban comiendo con Jesús y sus discípulos, porque había muchos de ellos que le seguían. Al ver los escribas y los fariseos que él comía con pecadores y recaudadores de impuestos, decían a sus discípulos: ¿por qué él come y bebe con recaudadores de impuestos y pecadores? Al oír esto, Jesús le dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. La historia que nos relata Marcos del llamamiento de Leví, quien hoy conocemos como Mateo, es muy interesante. Un recaudador de impuestos era alguien no visto con agrado por la gente, ya que era un cierto tipo que subyugaba al pueblo y cobraba al pueblo muchas veces un cobro por encima de lo que debían pagar. Y la gente no lo veía con agrado. Y podemos decir que en esta misma situación se encontraba Leví. Cuando estaba sentado en el banco de los tributos, Jesús pasa por ese lugar y le hace un llamado. Leví era hijo de Alfeo. Le dijo al Señor la palabra: sígueme. Inmediatamente Leví se levantó y le siguió. Jesús fue a la casa de Leví. Muchos recaudadores de impuestos, tal vez compañeros de Leví y pecadores, estaban comiendo en ese lugar, y allí estaba Jesús y los discípulos que acompañaban a Jesús. Es importante que sepamos que los escribas y los fariseos se opusieron a la acción de Jesús con respecto de Leví y empezaron a acusarlos y empezaron a hablar mal de él. ¿Por qué? Porque Cristo se había sentado con un cobrador de impuestos, con un pecador. Y se preguntaban por qué él come y bebe con recaudadores de impuestos y por qué come y bebe con pecadores. Jesús le dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Yo no he venido a llamar a justos, sino que he venido a llamar a pecadores. Y esas palabras iban directamente para aquellos escribas y fariseos que estaban en contra de lo que Cristo estaba haciendo, estaban en contra de la acción de amor, porque lo que Cristo hizo ahí fue un acto de amor. Se acercó al que quizás nadie quería acercarse, y le hizo el llamado al que nadie quizás se lo hacía. Y la Biblia se refiere con frecuencia a estos estorbos, saduceos y fariseos, y especialmente en el Nuevo Testamento, porque Jesús entraba en constante conflicto con ellos. En este caso, los saduceos y los fariseos componían la clase gobernante de Israel espiritual. Y hay muchas similitudes entre los dos grupos, pero también grandes diferencias entre ellos. Por ejemplo, el escriba era la persona que tenía un alto conocimiento de la ley. Digamos en este contexto un notario público. Tenían mucho conocimiento, mucha sabiduría. Dominaban las leyes, pero también tenían cierta jerarquía. Los saduceos
durante el tiempo de Cristo y la era del Nuevo Testamento, aquellos que eran saduceos eran aristócratas. Ellos tendían a ser ricos y mantenían posiciones de poder, incluyendo la de los jefes sacerdotales y el sumo sacerdote. Ocupaban la mayoría de los 70 lugares del concilio gobernante llamado el Sanedrín. Trabajaban duramente para mantener la paz mediante la aceptación de las decisiones de Roma, ya que Israel en ese tiempo estaba bajo el dominio de Roma. Y de hecho, ellos parecían estar más ocupados con la política que con la iglesia. Estaban más ocupados con el dinero que con las almas. Estaban más ocupados con luchar con lo material que con lo espiritual. Y por estar en conjunto a Roma y ser la clase rica y privilegiada, ellos no se relacionaban bien con el hombre común, como tampoco el hombre común tenía una alta opinión de ellos. Había una controversia entre el hombre común, el hombre sencillo y los saduceos. En este caso los saduceos, porque no se relacionaban con el hombre común, pero se acercaban a ellos para el beneficio. Aunque los saduceos ocupaban la mayoría de los lugares en el Sanedrín, la historia indica que muchas veces ellos tenían que estar de acuerdo con las ideas de la minoría farisea, nuevamente, porque los fariseos eran populares entre las masas. Los fariseos eran populares entre las masas, pero no los saduceos. Y los saduceos religiosamente eran más conservadores que los fariseos en una área importante de la doctrina. Los fariseos concedieron a la ley oral la misma autoridad que a la palabra de Dios escrita, mientras que los saduceos consideraban que la palabra escrita era de Dios. Pero ellos le daban igual de jerarquía a la ley oral que a la ley escrita de Dios. O sea, le daban tanta entrada a las leyes de los hombres y la tomaban como que si fueran la ley de Dios. Por eso es que vemos en muchas ocasiones cómo Jesús hablaba con los escribas, con los fariseos, con los saduceos, y le decía, ustedes siguen las tradiciones de la ley, ustedes siguen las tradiciones de los hombres. Entonces, los saduceos trabajaban arduamente para preservar la autoridad de la palabra escrita, especialmente del libro de Moisés, Génesis y Deuteronomio. Y mientras que ellos pudieran ser elogiados por esto, definitivamente no eran perfectos en cuanto a su punto de vista doctrinal. Buscaban ser elogiados por el conocimiento que decían tener. Número 1, eran extremadamente autosuficientes al punto de negar la intervención de Dios en los asuntos de la vida diaria. Negaban cualquier resurrección de los muertos. Mateo 22, 23, Marcos 12, 18 y 27. Usted puede leer en Hechos 23, 8. Por eso es que cuando Cristo hacía sanidades, ellos siempre estaban en contra de esto, porque no lo creían. Negaban la existencia del mundo espiritual. Por ejemplo, no creían en ángeles ni en demonios. Lea Hechos capítulo 23, verso 8. Y por estar los saduceos más preocupados por la política que por la iglesia, no se ocupaban de Jesús, sino que se ocupaban del dinero, de lo material, hasta que se volvieron temerosos de que él pudiera traer la no deseada atención de Roma. Entonces, fue en este momento que los saduceos y fariseos se unificaron y conspiraron para llevar a Cristo a la muerte. Juan 11, verso 48 al 50, Marcos 14, verso 53, Marcos 15, verso 1. También encontramos otras menciones de los saduceos en Hechos 4:1, Hechos 5:17, y también y su implicación en la muerte de Jacobo, según el historiador Josefo. Usted puede leer en Hechos capítulo 12, verso 1 al 2. Los saduceos dejaron de existir en el año 70 después de Cristo, puesto que este partido existía por sus lazos políticos y sacerdotales. Cuando Roma destruyó a Jerusalén en el templo, en el 70 después de Cristo,
los saduceos fueron también destruidos. Otro grupo son los fariseos, que en contraste con los saduceos, los fariseos eran en su mayoría hombres de negocios de la clase media y por lo tanto estaban en contacto con el hombre común, a diferencia de los saduceos. Los fariseos eran tenidos por el hombre común en una alta estima y mucho más que los saduceos. Y ellos eran una minoría en el Sanedrín, y mantenían un número minoritario de posiciones como sacerdotes. Ellos parecían controlar las decisiones, haciendo de Sanedrín algo más importante de lo que lo hicieron los saduceos. Y nuevamente, debido a esto, tenían apoyo con la gente porque los fariseos buscaban la cercanía con el pueblo. No es igual una persona que no le guste compartir con la gente, que sea pesado, que sea odioso, a otro que sea amable. Tú quieres estar con esa persona. Entonces, en cuanto a lo que es lo religioso, los fariseos aceptaban la palabra escrita como inspirada por Dios. Para el tiempo del ministerio terrenal de Jesucristo, esto habría sido lo que es ahora nuestro Antiguo Testamento. Pero ellos también le concedían igual autoridad a la tradición oral. Y ahí es donde está el problema. E intentaban defender su posición diciendo que ésta se remontaba hasta Moisés. Y esto no era nada más que legalismo, eran legalistas. Usted no ve esta gente que viven con las tradiciones de los hombres. Y aunque la Biblia no dice algo y ellos saben que la Biblia no lo dice, ellos dicen yo lo tengo que hacer así porque yo aprendí así. Eso es legalismo. Si usted sabe que usted ha estado llevando algo que no está en la Biblia y aprendió porque Dios le dio la visión para aprender, deje eso, porque de lo contrario será legalismo. Así eran los fariseos. Estas tradiciones se habían desarrollado a través de los siglos y se añadían a la palabra de Dios, lo cual está prohibido. Deuteronomio 4:2 y Apocalipsis 22, versos 18 y 19, Dios no quiere que le estemos añadiendo a la palabra. Y los fariseos buscaban obedecer estrictamente estas tradiciones junto con el Antiguo Testamento. Todas las tradiciones de los hombres, ellos la unían con la palabra y la hacían infalible igual que la palabra. Por ejemplo, yo no puedo venir aquí ante el pueblo y decirle, mire, yo tengo una nueva revelación ahora y Dios me ha dado una nueva revelación, por ejemplo, que tienen que hacer esto y esto. Para yo decir eso tiene que estar avalado por la palabra. Los fariseos no eran así. Ellos tomaban las tradiciones de los hombres, violentando Apocalipsis 22, 18 y 19, Deuteronomio 4:2. La palabra de Dios no necesita que se le agregue nada. Por eso es que hemos tenido tantas herejías que se han levantado. Y por eso es que hemos tenido tantos falsos profetas que se han levantado. Porque ahora vienen con una revelación nueva. Y ahora vienen con algo nuevo y un mover nuevo y una cosa nueva. Y por ahí es donde se introduce el pecado, la herejía y el negocio también. Los fariseos buscaban obedecer estrictamente estas tradiciones junto con el Antiguo Testamento. Los evangelios abundan, hermanos, ejemplos de los fariseos, tratando estas tradiciones de igual manera que la palabra de Dios. Usted puede leer Mateo 9:14. También puede leer en Mateo 23:5 y Mateo 23:16. Marcos 7:1 al 23, Lucas 11:42. Sin embargo, ellos permanecieron fieles a la palabra de Dios con referencia a ciertas u otras doctrinas importantes. Entonces, en contraste con los saduceos, ellos sostenían lo siguiente. Número 1, creían que Dios controlaba todas las cosas. Y no obstante, las decisiones hechas por individuos también contribuían al curso de la vida de una persona. Creían en la resurrección de los muertos. Creían en una vida después de la vida con la correspondiente recompensa y castigo sobre una base individual. Creían en la existencia de ángeles y demonios. Eran diferentes a los saduceos en ese sentido.
Y aunque los fariseos eran rivales con los saduceos en algunas cosas, se las ingeniaron para hacer un lago o una amistad y quitar sus diferencias en una ocasión. Entonces, es importante que sepamos que la palabra del Señor es clara. Señores, la Biblia es clara, la Biblia es clara, la Biblia es clara. La palabra del Señor es clara. Por eso es que la Biblia tiene que ser nuestra regla de fe y conducta. Mientras que los saduceos dejaron de existir después de la destrucción de Jerusalén y del templo debido a su naturaleza altamente política, los fariseos, quienes estaban más preocupados con el estado religioso de Israel, continuaron existiendo mucho después de la destrucción. De hecho, los fariseos estuvieron en contra de la religión que trajo la destrucción sobre Jerusalén en el 70 después de Cristo. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Dónde está el problema? Tanto los fariseos como los saduceos se hicieron acreedores a numerosas reprimendas de Jesús. Y tanto los fariseos como los saduceos estuvieron en contra de Cristo y de su verdad, porque no le dieron importancia a la palabra de Cristo ni a la palabra de Dios, y no le interesó darle entrada a la autoridad del Señor. Y ahí es donde está el problema. Yo te voy a decir algo, que una persona tenga cosas malas, está bien, pero eso no quita que digamos lo bueno que tiene. Tenían algunas cosas buenas, pero a ellos no les interesaba, se habían desviado de tal manera que se olvidaron de lo espiritual y le dieron cabida a lo externo, le dieron cabida a lo externo. Y se opusieron tanto por el legalismo en el cual estaban sumergidos, se opusieron a Jesús, se opusieron a lo que Cristo hacía, porque ellos vivían conforme a la tradición de los hombres, conforme a la tradición de los ancianos. Creían por un lado en la Biblia, pero creían en la tradición de los hombres. Creían en lo que dice la Biblia, pero también creían en las costumbres. Entonces, en este asunto no funciona tú creer en dos cosas. Tú crees en Cristo o no crees. Y ahí es donde tenían, por eso fue que acusaron a Jesús cuando se acercó a donde Leví, a Mateo. Cuando Cristo le hace el llamado a Mateo, los fariseos, los escribas, acusan a Jesús de que se sentaba a comer con personas pecadoras, porque ellos no entendían el verdadero amor. Preferían que Cristo no hablara con ese pecador y lo salvara, y que cumpliera la ley, porque así son los legalistas. Porque los legalistas no entienden el verdadero espíritu de la ley, que es el amor, la obediencia a Cristo, a su palabra. Y no le importa, que él está borracho, no me puedo juntar, porque si ese está borracho y yo lo voy a llevar a su casa, entonces el hermano va a decir que yo estaba bebiendo. Que lo diga, varón, pero salva esa vida, por Dios. Entonces, nosotros analizamos la vida de mucha gente y nos damos cuenta que su conducta es igual a la de los fariseos y la de los escribas. Están conforme a las tradiciones de los hombres, pero no de la palabra. Y no hemos entendido el verdadero espíritu de la ley. Alguien viene a pedir donde ti y lo miramos. Si no evangélico no le doy. Eso no puede ser así. ¿Por qué? Alguien pasa donde mí me pide. Primero veo si hago el cemento que va. Y si no, le digo, quítate de ahí. Eso no puede ser así. Jesucristo no lo haría de esa manera. Jesucristo le daría amor a la prostituta, si tiene que darle amor, y la llamaría a salvación. Se acercaría al pecador. Si tiene que sentarse a hablar con él, se sienta. ¿Para qué? Para restaurarlo, para sanarlo. Hay gente que no puede estar en ninguna iglesia, porque ellos entienden que toda la iglesia tienen problemas y que son pecadores y que nadie es salvo y que nadie es santo y que ellos son los únicos santos. ¿Sabe por qué? Porque su conducta es igual a la de los escribas y la de los fariseos.
Los escribas y los fariseos, todo lo que Cristo hacía se lo encontraban mal. Lo acusaban, lo criticaban. Se oponían a la obra que Cristo, si era sábado y sanaba, lo criticaban. Y no le importaba que Cristo le resolviera el problema y el dolor del corazón de alguien. Eso es ser legalista, señores. Entonces, ¿qué Cristo vino? A romper con esas costumbres. Cristo vino a romper con esas costumbres antibíblicas, no a abolir la ley, pero sí a enseñar el verdadero espíritu de la ley, que es el amor. Y es importante que nosotros estemos claros en esta realidad, porque Dios no quiere apariencia. A veces estamos preocupados por las apariencias y se nos olvida limpiar lo de adentro. A veces estamos muy santos por fuera y por dentro estamos llenos de odio, llenos de rencor, llenos de crítica, llenos de envidia, y eso no es de Dios. ¿Sabe lo que le dijo el Señor? ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque diezman la menta y el aneldo y el comino y dejan lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Tú podías diezmar, tú podías ofrendar, le dijo Jesús. Tú podías hacer lo que tenía que hacer, pero debiste llevar la justicia, debiste vivir en misericordia y debiste vivir en fe. Hay gente que ha cambiado la ley por la justicia y la misericordia y le niegan el amor, le niegan el abrazo a la gente, le niegan un te amo, le niegan un Dios te bendiga, como que son ellos que lo van a bendecir, porque entienden que no son de la fe. ¿Sabe cómo Cristo le dijo en Mateo 23 al 39? Guía de ciego, que coláis el mosquito y se tragan el camello. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas!, le dice de nuevo, porque limpian lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. ¡Ay!, le dice, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Otra vez, porque sois semejantes a sepulcro blanqueado, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así hay gente. Tú vienes donde mí, yo no te voy a juzgar como tú andes ni como tú andes. Yo no tengo que juzgarte. ¿Sabes qué es lo que va a demostrar lo que tú eres? Tus hechos. Cómo tú hablas. Cuando tu hermano no está a tu lado, ¿de qué manera te expresas de él? Eso es lo que va a determinar si tú eres un siervo o una sierva de Dios. Eso es lo que va a demostrar si tú eres un fariseo o eres un verdaderamente cristiano. Tu conducta, qué palabras salen de tu boca, cómo te expresa, cómo camina, cuando coge prestados y paga. Si eres hombre de una sola mujer o eres de muchas mujeres, eso es lo que va a demostrar que verdaderamente tú eres un siervo de Dios, no es la ropa que te ponga. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Así también vosotros por fuera, dice él, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía y de iniquidad. Usted puede andar con una Biblia larga, grande, y con un diccionario bíblico si quiere. Sí, usted puede andar con eso, pero si su corazón está lleno de crítica, si tu corazón está lleno de mentira, si tu corazón está lleno de avaricia, si tu corazón está lleno de odio, que no soporta a tu hermano y lo que vive criticando a tu hermano, entonces eres un fariseo y un escriba. Y Cristo te habla a ti directamente hoy, te dice, suelta eso, porque eso no te va a dar la salvación. ¡Ay de vosotros, otra vez, escribas y fariseos hipócritas! Porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Porque ellos lo hacían, ¿sabe por qué? Para que lo vieran y lo alabaran. Así hay gente que cuando dice alguien gloria a Dios, dicen amén, para que lo vean, para que el pastor sepa que yo estoy ahí. No lo haga por eso, por favor. No lo haga por eso. No lo haga. No lo haga. Séle fiel a Dios de corazón. Séle fiel a Dios de corazón. Preocúpate por limpiar tu corazón primero, que lo de afuera se limpia solo
Cuando tu corazón está limpio por dentro, de afuera se va limpiando solo. Hay muchos de nosotros que estamos equivocados, que nos limpiamos primero por fuera. Entonces por dentro estamos llenos de odio, de rencor, de envidia, de crítica, de chismes. Y eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Necesitamos limpiarnos si nos vamos a limpiar. Pero es importante que limpiemos el corazón. ¿Sabe por qué? Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón, malo, perverso. Y hay una pregunta retórica que dice: ¿y quién lo conoce? Dice: yo Jehová que lo escudriño. ¿Tú crees que tú te conoces a ti mismo? Te he equivocado. A ti el que te conoce es Dios. A ti el que sabe lo que tú sabes cuando tú te das cuenta quién tú eres, cuando te llega la oportunidad de pecar, cuando se te llega la oportunidad de mentir, cuando se te llega la oportunidad de robar, cuando se te llega la oportunidad de criticar a tu hermano, a tu pastor, a tu iglesia. Ahí es que tú tienes que demostrar si eres verdaderamente cristiano, diciendo no, porque a mi Dios no le agrada. Los fariseos hacían las cosas para ser agradados por los hombres, para que le llamen siervo, para que le llamen hijo de Dios, para que le llamen, para ocupar un lugar. Así hay gente que se viste de oveja, pero son lobos por dentro, y lo que quieren es ocupar lugares, y que le llamen pastores, y que le llamen profetas, y que le llamen evangelistas, y que le llamen cristianos, pero por dentro están llenos de mentira, están llenos de engaño, y tienen que arrepentirse y entregarse a Jesucristo de corazón para que limpie esa vida que está llena de toda esa maldad. ¿Sabe lo que dice el Señor? De adentro del corazón salen todas las maldades. Sale la envidia. ¿Tú sabes dónde salen los malos pensamientos? Hay gente que dice, no, porque fue el diablo. A eso estaba ahí en tu corazón. ¿Tú sabes lo que dice Mateo 15, verso 19? Porque del corazón provienen malos pensamientos, homicidios, adulterio, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnia. Tú ves a gente que andan criticando a su hermano, que viven hablando y que viven averiguándole la vida a los otros para después ir a contársela a alguien. Tienen que arrepentirse porque están siendo usados por el mismo diablo para destruir la iglesia. Si tú sabes que tú estás criticando tu iglesia, criticando a la gente de tu iglesia, tienes que arrepentirte. No hable mal de tu hermano, ora por tu hermano, preséntaselo delante de Dios y deja eso, porque eso no es del Señor, solamente lo que trae es destrucción. Y esa era una característica de los fariseos. Se reunían a hablar de la gente, a criticaban a Jesús cuando hacía algo. Y tú los observabas de dos en dos siempre con un cuchicheo. ¿Sabe por qué? Porque no estaban arrepentidos, porque no se habían entregado de verdad a Cristo, conocían la ley, sabían la ley, la podían manipular en cuanto a encontrarla, pero no se la habían aplicado al corazón, porque no le interesaba a Dios, sino que le interesaba una posición entre los hombres. Y quiero que veas lo que dice Mateo 15:20. Estas cosas son las que contaminan al hombre. ¿Cuáles? Las que salen, el odio, el rencor, todo eso. Pero comer sin lavarse las manos no contamina al hombre. ¿Tú sabes con quién está hablando Jesús ahí? ¿Con ellos? Sí, porque estaban criticando a los discípulos de Jesús porque comían sin lavarse las manos. Y Jesús se lo dijo claro, mire, ustedes están mal. Ustedes están falta de entendimiento. Porque lo que sale de la boca es lo que te contamina. Usted puede leer Mateo 15, léase Mateo 15, es rico en conocimiento para nosotros. Es un día hermoso para que nosotros vivamos siendo cristianos, no religiosos. Si tú crees que por un título de una religión tú te vas a salvar, tú tienes problemas. Tú te vas a salvar porque hayas entregado tu corazón a Cristo y le haya dado entrada a la palabra de Dios, y la palabra de Dios reina en tu corazón y obedece la palabra. Eso es lo que determina que somos siervos del Señor. A ellos no le importaba ni siquiera que Leví era un cobrador de impuestos y engañaba a la gente. Por lo menos debieron decir, qué bueno que se acercó a Jesús, pero no. Ni siquiera dijeron eso, hermanos. Por lo menos debieron decir,
Oye, pero qué bueno que ese delincuente se acercó, Jesús se acercó a él a ver si lo cambia. No, lo que hicieron fue que lo criticaron. Lo criticaron. ¿Por qué? Porque no le interesaba la salvación ni el cambio de Leví. Le importaba cumplir la ley.